buenos días a todas y a todos. Como decía Antonio, me voy a centrar en una presentación de Maple para usuarios, vamos a decirlo así, que no se han encontrado con Maple muchas veces, ¿no? O sea, usuarios más bien, digamos, no iniciados en el uso de esta herramienta, ¿no? Es por eso, por lo que esta presentación, de alguna manera, es básica y la he organizado sobre todo en base a ejemplos y sobre todo con un conjunto de recomendaciones que puedan hacer que esa curva de aprendizaje, que con cualquier software, matemático no, siempre es compleja al principio, pues intentar minimizar, digamos, el tiempo y el esfuerzo que requiere el poder utilizar Maple para resolver los problemas que uno se encuentra, digamos, en su labor, tanto docente como investigadora. Por eso, estos ejemplos los he organizado de la siguiente manera, ¿no? Habrá primero una pequeña presentación, digamos, de generalidades y rápidamente lanzaré una sesión de Maple para que vayamos viendo un primer tutorial muy básico, ¿no? De las primeras funcionalidades de Maple. Y luego vendrán un conjunto de ejemplos y cerraré mi presentación, o sea, este tutorial, con ese conjunto de sugerencias de uso y de configuración de Maple para esos usuarios que están empezando ahora a acostumbrarse a esta herramienta, ¿no? Pero el punto fundamental de toda esta presentación va a ser que en todo momento voy a hacer llamadas continuas a cómo está integrada, digamos, en cualquier ordenador que tengamos instalado Maple su interfaz, ¿no? Porque ese es el punto fundamental que a veces ayuda o dificulta ese uso de inicio para aquel usuario que está buscando sacarle partido a esta herramienta, ¿no? O sea, en primer lugar, ¿qué es Maple? Lo decía Antonio, es un software de cálculo científico que puede ser utilizado a nivel docente o investigador porque permite el acceso a una cantidad ingente, cada vez más grande, de funciones matemáticas de todo tipo, pero que también integra la posibilidad de integrar interactividad y también generación de documentos complejos que vengan o que dependan de un conjunto de parámetros y que el documento vaya cambiando en función de esos parámetros. Algunos ejemplos veremos, ¿no? Entonces aquí podemos encontrarnos todo tipo de cálculos, resolvedores de todo tipo de ecuaciones, estadística, visualización, gestión de procesos matemáticos e incluso experimentación y exploración, ¿no? E incluso, eso ya para el usuario más, en fin, avezado, también incluso hasta dentro de Maple existe la posibilidad de desarrollar aplicaciones de alguna manera independientes del propio Maple, ¿no? La interfaz de Maple, que es el punto fundamental. Cuando uno lanza Maple, lo que luego se encuentra es con su interfaz y lo más importante de todo es saber que hay dos formas, aunque estén, digamos, aunque se puedan mezclar, pero esencialmente hay dos formas de trabajo en la interfaz de Maple, ¿no? Podemos trabajar en modo worksheet, en modo hoja de trabajo, o podemos trabajar en modo documento, ¿no? La diferencia es clara. En el modo worksheet queremos hacer cálculos complejos y simplemente nos concentramos en lo que es el problema que queremos resolver. Y en el modo documento tenemos acceso a más funcionalidades, sobre todo ligadas a lo que es la generación de informes o de documentos o incluso de presentaciones, ¿no? Entonces, en función de lo que uno quiera hacer con Maple, a la hora de lanzar Maple, y luego veremos cómo hacerlo, hay que elegir de alguna manera si vamos a hacer, digamos, uso del modo hoja de trabajo o uso del modo documento. Aunque, como decía antes, hay cuestiones de cada modo que de alguna manera pueden integrarse, digamos, la una en la otra o viceversa, ¿no? Como he dicho, ejemplos. En modo worksheet, pues yo quiero calcular lo que es la potencia cúbica de x más 2y, pues le digo a Maple que me lo haga. Incluimos la instrucción y obtenemos el resultado. Ese es el modo hoja de trabajo, ¿no? Modo documento, ahora ya no. Ahora ya tenemos también la posibilidad de hacer cálculos, pero también integramos texto, fórmulas, etcétera, etcétera, que de alguna manera expliquen lo que estemos haciendo. O que tengamos que entregar un informe donde corresponda con los resultados de los cálculos que estamos haciendo y además integramos esa posibilidad de que el que recibe ese documento sea capaz de reproducir justamente los cálculos que hemos hecho y de los que estamos informando, ¿no? Esta es la ventana que nos vamos a encontrar cuando lancemos el tutorial inicial de Maple que os voy a enseñar, ¿no? Hay una zona blanca en el medio, donde aparecen, digamos, un conjunto de textos, que es los que luego vamos a ver, pero lo que es importante es que observéis encima de esta zona blanca, la zona de trabajo donde uno va a trabajar, justamente por encima un conjunto de líneas que cumplen distintas funciones, ¿no? En la línea de arriba tiene que ver con la gestión de ficheros, abrir, cerrar ficheros, imprimir, tiene que ver con funciones de visualización, hazlo más grande, hazlo más pequeño, lo que estamos viendo.
y más cosas, ¿no? Que luego explicaré. En la siguiente línea nos encontramos con qué ficheros tenemos abiertos. En este caso tenía abierto 3 ficheros. Y en la siguiente línea, en este caso concreto, tenemos información acerca de el formato del texto que tenemos en pantalla, ¿no? El tipo de letra, el tamaño, negrita, cómo queremos que esté colocado el texto, los colores, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy importante en la interfaz de Maple ver que también, si así lo decidimos, y luego os enseñaré cómo, pueden aparecer paletas a la izquierda, donde tenemos acceso a fórmulas matemáticas, o otra zona, digamos, de funciones que están a la derecha, que lo que hace es proponernos, digamos, funciones que podemos aplicar a aquel objeto que hayamos seleccionado. En este caso concreto, he seleccionado una función, que es la que aparece aquí marcada, digamos, sombreada, luego explicaré cómo se hace eso, y justamente si voy a la columna de la derecha, pues le puedo decir directamente que me calcule la derivada de esa función o que me haga el plot. En fin, columna de la izquierda, temas de formato en cuanto a expresiones matemáticas, columna de la derecha, aplicación de funciones concretas a objetos seleccionados en la zona principal de trabajo, ¿no? Bueno, voy a entrar directamente en el primer tutorial del Maple, pero antes de eso simplemente dejadme que haga un pequeño recorrido por lo que va a venir a continuación, ¿no? Tendremos el tutorial y veremos muchas cosas, cómo se asignan variables a expresiones, cómo trabajaremos con polinomios, con límites, con funciones, cómo resolveremos ecuaciones, cómo funciona la manipulación de matrices en Maple e incluso al final una pequeña hoja de ruta acerca de cómo definir pequeños programas en Maple, porque Maple también tiene su propio lenguaje de programación, ¿no? Después de eso, haremos un ejemplo, os mostraré cómo analizar un ejemplo complejo integrando todas esas funciones básicas que he explicado en el tutorial. Y a partir de ahí también entraré a daros una pequeña vista de lo que es el modo documento, donde podemos integrar tablas, matemáticas clicables, en el sentido de que puedo jugar con ellas directamente en pantalla, ¿no? Y esta es la hoja de ruta que vamos a seguir, ¿no? Llegados hasta aquí, lo que voy a hacer ahora va a ser abrir mi primera sesión de Maple, voy a mi disco duro, tengo el fichero que es el fichero del tutorial, su fichero Maple, le voy a abrir y justamente se lanza la versión de Maple 2023, que es la última que tenemos en el mercado, que ha salido pues hace un mes o poco más, y justamente nos encontramos con lo que os decía antes, ¿no? Tenemos en este caso el tutorial que yo tengo preparado aquí. He añadido, estoy en modo hoja de trabajo, no estoy en modo documento, pero como os decía antes, he añadido algunas cuestiones de formato un poco para que veamos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? E incluso en este caso he añadido distintas secciones, ¿no? Cada uno de estos elementos que está justamente aquí a la izquierda es justamente las secciones que estructuran esta hoja de trabajo, ¿no? Quiero verlo más grande, como os decía antes, voy a la lupa con el más, lo hago más grande, le doy una vez más, lo tengo bastante grande, y justamente voy a desplegar la primera sección, ¿no? Despliego la primera sección y aparecen más secciones. Despliego la primera subsección y justamente aparece lo que suele ser lo que uno ve normalmente cuando abre una hoja de Maple en modo hoja de trabajo. Al final diré cómo se hace para entrar en Maple en modo hoja de trabajo o para entrar en Maple en modo documento. Bueno, pues en este caso, si nos encontramos ya en una hoja de trabajo, veréis este símbolo, este mayor que aparece aquí, que indica aquí vamos a escribir justamente los comandos Maple que quiero ejecutar. En este caso, pues bien sencillo, tengo un 2 más 3 y directamente para saber o para ejecutar esta instrucción a Maple, simplemente le doy al cambio de línea y nos encontramos en medio, en este caso en azul, el resultado que es 5, ¿no? Vamos complicando las cosas, quiero asignar a la variable a lo que vale el factorial de 333, sé que es un número muy grande, no quiero que se vea y por lo tanto le digo a Maple, asígname a la variable a ese número, pero no me lo enseñes en pantalla porque a veces hay resultados de operaciones o de funciones de Maple que simplemente queremos tenerlas para manipularlas, pero no tiene sentido verlas, ¿no? Pues este 2 puntos que aparece al final justamente lo que hace es realiza la asignación de ese número a la variable a, la asignación justamente es siempre 2 puntos igual, y ahora tampoco es tan grande, quiero ver lo que vale esa variable, qué valor tiene esa variable, y simplemente escribo a y directamente evalúo, ¿no? Y aquí tenéis justamente el valor de 333 factorial, ¿no? Maple manipula todo tipo de expresiones, ya sean simbólicas o numéricas. En este caso he puesto a partido por 2 más 3 séptimos, justamente pues a tenía ese valor y lo aplica así, pero si hubiera puesto b partido por 2 más 3 séptimos, b es una variable que no tiene ningún valor asignado y por lo tanto lo que nos devuelve es la expresión de
b partido por 2 más 3 séptimos. Incluso Maple trae una gran ventaja que puedo tocar cualquier cosa, puedo ir arriba o abajo. Yo ahora quiero, en lugar de saber lo que vale a y quiero saber lo que vale a al cuadrado, pues le pongo el cuadrado directamente y lo evalúo y aquí tenemos al cuadrado. Y va cambiando según lo que hagamos, donde lo hagamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, que he hecho, pues he mostrado lo que es b medios más 3 séptimos. Le voy a pedir, por ejemplo, aquí directamente, modificando lo que ya había escrito, el numerador de b medios más 3 séptimos. Justamente aquí tenemos el resultado, ¿no? Maple integra todo tipo de funciones, ¿no? Pues, por ejemplo, pues el seno de pi cuartos, aquí ya lo evalúa directamente, pero muy importante, y esto es importante saberlo desde el principio, Maple por defecto es perezoso. ¿Qué significa eso? Si yo le digo que me calcule x más y a la 50 más xy partido por 4 y le digo que lo haga, no lo hace. Hay ciertas operaciones que Maple sabe que son que consumen mucho tiempo, memoria y espacio, que solamente las hace si verdaderamente le forzamos a hacerlo, ¿no? En este caso concreto, forzar a Maple a desarrollar esa expresión es simplemente aplicar, digamos, el comando span, ¿no? Ahora, si hago lo mismo, pero dentro del comando span coloco justamente esa expresión, nos encontramos justamente aquí el valor de pues, x más y a la 50 más xy partido por 4, ¿no? Os decía antes, fijaros que esto es igual de sencillo que antes, ¿no? Pues en este caso estoy pidiendo que me desarrolle esta expresión matemática que tengo aquí, ¿no? Este polinomio, ¿no? Pero la gran diferencia con lo anterior justamente es que ahora resulta que he escrito lo que quiero desarrollar en formato matemático, ¿no? Bueno, pues en Maple, justamente, si yo esto que está aquí en formato matemático, puedo ir a esta parte de arriba y decir, no, no, lo quiero, digamos, en lugar de en formato matemático, en formato texto. Y entonces espera, vamos a dejarlo aquí. O sea, aquí está en formato matemático. Si voy a poner un punto y coma para poner otro comando, si ahora pongo formato texto, me cambia a formato texto y justamente nos encontramos que me pone ya x más y al cuadrado como lo quiero poner. Ahora, si pongo aquí, por ejemplo, ahora de nuevo paso a formato matemático, pues justamente ahora si escribo x más y ahora pongo elevado a, me lo pone arriba y me pone el cubo arriba. Tengo que bajar con la flecha justamente abajo, ¿no? Digamos que también en el modo hoja de trabajo uno puede integrar, digamos, las fórmulas matemáticas. Pero si el objetivo de la hoja de trabajo es justamente ejecutar o investigar o resolver un problema concreto, pues no tiene sentido complicarse la vida justamente con el formato matemático. Veréis aquí cómo son tres instrucciones distintas. Cuando en una misma línea de cálculo integro más de una operación, he de separarlas justamente por puntos y comas. Fijaros. En la primera sí que me ha hecho la cuenta porque me lo ha desarrollado, porque le he obligado a hacerlo, pero en las dos siguientes simplemente me muestra justamente lo que he introducido, ¿no? Bueno, y muy importante, y primera vez que aparece, porque va a aparecer muchas veces, que es el comando, que es el símbolo tanto por ciento. Yo aquí he dicho x más y al cuadrado y lo he ejecutado, ¿no? Bueno, pues el tanto por ciento siempre guarda el valor de la última operación que le hemos exigido a Maple. Cuidado, de la última que ha hecho, no de la anterior. Ahora en este caso no hay duda porque lo último que he hecho, vuelvo a ejecutarlo, es esto, pues me dará justamente el desarrollo de x más y al cuadrado. Pero si vengo aquí y hago esto, lo último que ha hecho ha sido esto, y ahora le pido que me desarrolle lo último que Maple ha hecho, me escribe el desarrollo de lo último que he hecho, ¿no? Esta variable comodín es muy útil justamente para referirse a operaciones que uno ha hecho arriba, no las ha asignado una variable y quiere utilizarlas inmediatamente, ¿no? Eso sí, hay que utilizar esta variable comodín con cierta precaución porque hay que tener muy claro cuál es la última cuenta que se ha hecho. E insisto que no se refiere a lo que nos encontramos justamente anteriormente a donde se encuentra la variable comodín, ¿no? Bueno, más cuestiones. Asignación de variables. Ya hemos visto un ejemplo antes, al principio. Tenemos otro un poquito más complicado. Si le asigno a R esa expresión algebraica con raíces cúbicas, lo que guarda R es ese valor. Y ahora, Maple, lógicamente, es capaz de desarrollar o de aproximar de forma numérica cualquier expresión numérica que le proporcionemos. En este caso, R es esta expresión, pues le digo a Maple que me proporcione con 34 dígitos de precisión justamente el valor numérico. O sea, val F es la función de Maple que se encarga justamente de esa cuestión, ¿no? Pues aquí tenemos el valor de R con 34 dígitos. Uno ya puede conjeturar que esto huele a que va a ser igual al número A4, pero eso habrá que comprobarlo más adelante, ¿no? Lo que he hecho con R puedo hacerlo con raíz de 2. Aquí está evaluado con 100 dígitos de precisión. Y Maple por defecto, si no le digo nada, si le voy a insertar aquí, fijaros, nunca lo he hecho hasta ahora, este simbolito que aparece aquí arriba,
con el mayor lo que hace es, esté donde esté, si le marco, me hace aparecer un nuevo campo de cálculo, ¿no? Pues ahora voy a escribir aquí que me calcule lo que vale una aproximación de raíz de 2, pero sin marcar cuántos dígitos quiere. Por defecto, Maple tiene o muestra siempre 10 dígitos de precisión. La cantidad de dígitos de precisión que está usando está guardada en la variable digits. Si ahora le pido a Maple que me dé el valor de la variable digits, dice que 10. Esta variable como tal la puedo cambiar, puedo decir que no, que a partir de ahora quiero que sea siempre 50, ¿no? Pues ahora me pongo aquí y si le calculo, si le pido a Maple ahora eval f de r, lo va a hacer a 50 dígitos. Que sigue haciéndonos pensar, esto vendré más adelante, que esta r tiene pinta de ser el número 4 más que otra cosa, ¿no? De hecho, hay una función muy útil en Maple, que es simplify, que lo que hace es intentar trabajar con la expresión que le demos y buscar el formato más sencillo posible. Como podréis ver, Maple nos está diciendo, tras simplificar esta expresión, que es el valor de r, justamente que efectivamente esta expresión, aunque no tiene pinta, es exactamente igual al número 4. La aproximación numérica se puede aplicar a números o a cualquier tipo de expresión. Si tengo el polinomio pi por x más y, pues justamente evaluar a 20 dígitos lo que hace es aquello donde puede aproximar a 20 dígitos, lo hace y luego lo introduce dentro, en este caso, del polinomio, ¿no? Siguientes funciones importantes. Bueno, voy a guardar dentro de D esta expresión. Casualmente este D lo he preparado para que sea justamente una de las raíces de las soluciones de esta ecuación de grado 2. Le voy a pedir a Maple que me sustituya. He abierto, como antes os decía, este símbolo es muy importante. Me ha abierto un campo nuevo de cálculo. Le voy a decir a Maple que me sustituya justamente ese valor, el valor de D, el valor de D. No, D no era, voy a cambiarlo directamente. Ahora que D sea justamente la raíz de verdad. Que me sustituya D justamente la función que hace ese papel o que juega ese papel, la función subs, que lo que admite es directamente una primera igualdad que dice cámbiame la x por d y dónde, ¿no? Bueno, pues lo que hace Maple justamente, si os fijáis, es perezoso. Si queremos que de verdad haga esto, voy a cambiar esto por d otra vez, simplemente hay que forzarle justamente a que, pues mira, no era una de las soluciones, pensé que lo era, ¿no? Bueno, lo que está comprobando es que estaba equivocado y efectivamente no es una de las soluciones de esta ecuación porque la sustitución no da cero, ¿no? Bueno, en este caso, pues una aproximación, en este caso, a 50 dígitos es esta que aparece aquí, y lo que voy a hacer ahora va a ser volver otra vez a los 10 dígitos para no contaminar el resto de la sesión, ¿no? Vuelvo, lo cambio de arriba directamente, ejecuto. Y si ahora le pregunto, cuidado, no puedo decir eval f de tanto por ciento, tengo que volver otra vez a ejecutar esto para que efectivamente ahora me la calcule a 10 dígitos. Siguiente cuestión muy importante. Maple es especialmente bueno con todas las posibilidades que nos proporciona para resolver todo tipo de ecuaciones, ¿no? Bueno, para que veáis que puedo cambiar según voy andando, antes me quedé con ganas de resolver esta ecuación, vamos a resolverla ahora directamente. Si pongo solve, la función que lo hace, la función solve, le digo, así bastaría, ya me dice quiénes son las soluciones. Yo recomiendo siempre justamente, porque a veces no es tan sencillo, añadir respecto de qué variable, ¿no? ¿Cuál es la variable incógnita que justamente queremos utilizar como incógnita, ¿no? Podemos utilizar la ecuación sin poner el igual a cero, porque Maple, si no pongo nada, no pongo ningún igual, directamente lo que hace es igualarla a cero o directamente ponerla igualada a cero. Aquí tenéis un ejemplo y aquí otro ejemplo donde poniéndole igual o no poniéndole igual a cero, efectivamente, pues funciona. En este último caso, vamos a comprobar que efectivamente x igual a 2 es solución de esta ecuación y efectivamente lo es, ¿no? He hecho la sustitución, ¿no? Fijaros, aquí tengo un ejemplo donde he querido, para que se vea, pues poner justamente qué ecuación quiero resolver, ¿no? Para eso lo que he hecho he ido en lugar de al símbolo del mayor, de abrir un campo nuevo, ir a la T, y lo que me hace es justamente añadirme un campo de texto donde puedo escribir o añadir todo tipo de comentarios, o como podéis ver en el ejemplo de abajo, también añadir fórmula. ¿Qué haría aquí en este caso? Pues iría ahora, aquí he usado texto y matemático justamente para decidir cómo escribo las funciones que quiero aplicar de Maple, pero hay otra opción que es las matemáticas no ejecutables, que son las que debemos escribir cuando justamente estamos escribiendo un comentario. Pues bueno, pues vengo aquí, y ahora ya me lo he puesto en formato matemático no ejecutable y pongo un x al cuadrado, por ejemplo. Y ya tenemos ahí el x al cuadrado, ¿no? Bueno, pues como os decía, ya las ecuaciones a resolver ya pasan a ser un poquito más complicadas, ¿no? Estas de grado 4, pues en este caso las soluciones son las que aparecen ahí. Esta que viene a continuación es algo más complicada y aquí observaréis las 10 soluciones justamente de esta ecuación, ¿no?
Esta que es de grado 4, pues es uno de los primeros ejemplos donde de verdad va a ser importante justamente, bueno, en esta no, en la siguiente, ahora veréis por qué, ¿no? El poner el 2 puntos, ¿no? En este caso, que es de grado 4, resulta que Maple dice, bueno, yo sé que esta solución tiene 4 ecuaciones y aparece por primera vez el símbolo root of. Root of es una forma que tiene Maple para indexar las soluciones de una ecuación, ¿no? Pues en este caso nos está indicando que tiene cuatro soluciones y las tiene indexadas. Luego, con este root of se puede trabajar como si fuera una de las soluciones de esta ecuación, ¿no? Bueno, pues en casos en los que Maple es capaz, le podemos pedir que, no, prefiero verlo, digamos, de forma explícita, cuando sea posible, que no siempre lo es, en formato, digamos, con radicales. Bueno, pues en este caso, si lo hago, observaréis que la expresión que sale es muy complicada. Por esa razón, antes Maple ha decidido utilizar, digamos, se llama Maple un placeholder, ¿no? Digamos, una forma, digamos, sintética de representar esa ecuación, y a veces por eso es importante en este caso, pues voy a meter las ecuaciones dentro de las soluciones en esta variable, SS, y lo que hace es no lo ejecuto y justamente tengo ahora dentro de SS, hago un campo de cálculo nuevo. Si ahora le pregunto, de hecho SS es una secuencia, no es una lista, luego hablaremos de listas, pero dentro de ese SS ha guardado, digamos, esas 4 soluciones en ese formato tan complejo, ¿no? Bueno, voy a quitar esto de aquí para que no nos contamine el resto de la sesión, ¿no? Como os decía, siempre es posible. Pues como bien se sabe, en matemáticas no toda ecuación polinómica tiene soluciones descritas por radicales, ¿no? En este caso, pongamos lo que pongamos en la parte de explicit, pues no queda más remedio que utilice, digamos, el root of, ¿no? E insisto que con este root of que tengo aquí se puede trabajar porque se pueden elevar al cubo y saldrán soluciones en función de esas raíces, ¿no? Pero digamos, de eso hablaremos no hoy porque es más complejo, ¿no? Más cuestiones de ecuaciones. Maple también resuelve inecuaciones, como por ejemplo esta que aparece aquí, ¿no? El formato es, introducimos dentro de llaves, dentro de un conjunto, como se llama Maple, las ecuaciones a resolver, se coloca al final quién es la variable y justamente pues simplifica, digamos, este sistema de ecuaciones y nos dice que las soluciones son todos los números reales mayores que 3. No solamente resuelve ecuaciones e inecuaciones algebraicas, también resuelve o intenta resolver ecuaciones donde aparecen funciones trascendentes. Son mucho más complejas. En este caso, la manipula, pues al final lo que ha hecho ha sido despejar la x, al revés, despejar, digamos, aquí el de x y luego, digamos, con arcoseno y el seno. Por eso queda esta forma aquí como el root of. Pero afortunadamente Maple también integra un solve donde lo que buscamos son soluciones numéricas, soluciones aproximadas. La función que se encarga de ese trabajo es la función fsolve, o sea, es la función solve, pero con la f, digamos, añadida adelante que indica el floating solve, ¿no? O sea, es fsolve, ¿no? Para esta ecuación lo que hace es darnos una solución, ¿no? En este caso nos está diciendo justamente que este valor numérico es una solución, una de las soluciones de esta ecuación. ¿Cómo lo comprobamos? Pues utilizando la función subs. Voy a sustituir ese último valor que he calculado o que Maple ha calculado dentro de la ecuación anterior y vemos que, como de costumbre, Maple es perezoso, no lo hace. Utilizamos de nuevo el tanto por ciento y eleva al f, y en este caso se ve que la sustitución que nos da a 10 dígitos justamente es verdaderamente es 0, ¿no? Estamos ante una buena solución. Fijaros, puede ocurrir, y este es el caso, que haya muchas soluciones, de hecho haya infinitas soluciones, ¿no? Nos ha dado una. Bueno, pues también le podemos pedir que me busque la solución, digamos, en un rango concreto de valores, ¿no? Si quiero buscar una solución que esté entre 2 y 2,9, es suficiente utilizar el comando fsolve e indicarle que la x viaje o esté comprendida entre 2 y 2,9, ¿no? El comando que Maple permite decir o definir un intervalo o valores entre dos valores numéricos, justamente es el punto, como aparece aquí, ¿no? Y observaréis justamente que nos da una solución distinta de la de antes. La de antes era el 0,021 y más, y la de ahora es el 2,896, ¿no? De nuevo, ya hago lo de antes para comprobar cómo de buena esta solución, ya lo integro todo, ya lo integro directamente con el eval f, y veremos también que en este caso es una buena solución porque la sustitución en la ecuación nos da un valor muy próximo a 0, ¿no? Una buena forma de comprobar que todo esto cuadra es utilizar el comando plot. A plot le voy a dedicar luego mucha más atención, pero simplemente para que veáis que, ¿qué voy a hacer? Voy a coger la ecuación que voy a resolver, voy a dibujar la gráfica que me proporciona esta ecuación y le voy a decir a mí porque me la dibuje entre 2 y 3. Lo que viene a continuación es cómo de gorda quiero la línea de la gráfica y de qué color la quiero, ¿no? Thickness igual a 2 puede ser más o menos y color azul puede ser cualquier otro color, ¿no? Veréis que efectivamente
la gráfica de la función, que es nuestra ecuación, corta justamente entre el 2 y el 3, justamente en el punto 2,89, que es seguramente este que anda por aquí. Habrá otra, pero digamos, de momento solamente nos da uno. Hay parámetros dentro de FSolve que nos permiten justamente decidir cuántas soluciones necesito, ¿no? E incluso en este caso, que antes nos dio una solución entre 0 y 1, voy a poner aquí desde 0 hasta 3, a ver exactamente dónde cae la otra solución. Si está aquí abajo se ve poco, entonces lo que intentamos es acotar, vamos a hacerlo entre 0 y 1, y ya se ve que aquí abajo corta, ¿no? Incluso puedo decirle que la i, que se me va un poco de escala, vaya desde, voy a poner entre -1 y 1 para que se vea mejor, bueno, entre -1, perdón, y 1,5, un medio, y veremos que justamente se ve mejor, ¿no? O sea, como podéis ver, es completamente adaptativo para que uno pueda ir adaptando la información que busca a las herramientas que nos proporciona Maple, ¿no? De hecho, ya que me he quedado con el gusto de poner -1 medio, que quede mejor, y ya se ve claramente que este 0,021 es justamente este corte que aparece aquí, ¿no? Antes hemos visto ecuaciones polinómicas para las cuales no podíamos dar una solución en forma cerrada, usando radicales, por lo tanto, en este caso tenemos la herramienta FSolve, ¿no? Esta ecuación de grado 7, la quiero resolver respecto de x, le voy a quitar de momento este parámetro, luego lo volveré a poner, y me da en primer lugar que tiene 3 soluciones reales. Si las quiero todas es cuando añado, digamos, la opción complex, justamente, y ahora veréis que aparecen las 7 soluciones, las 3 reales de antes, más 4 complejas. Es muy importante en Maple que seáis conscientes de que toda función, como FSolve, tiene unos argumentos obligatorios, en este caso es porque es FSolve la ecuación y la incógnita, y luego hay un conjunto de parámetros. En este caso hemos estado usando el parámetro de opciones, que es complex, ¿no? La forma de saber cuáles son las opciones que tiene una función, yo lo que siempre recomiendo es ir a la ayuda, ir al help. ¿Cómo accedemos en Maple al help? Pues simplemente algo tan sencillo como marcar FSolve. Veis aquí arriba un montón de opciones, hablaremos de algunas, voy a Help y veréis que directamente ya lo que he señalado ya aparece dentro de las opciones que estoy intentando buscar, ¿no? Voy a Help para FSolve, aquí aparece, a ver que nunca me acuerdo cómo se hace esto más grande, ay, nunca me acuerdo. Bueno, simplemente aquí lo importante es que el Help de Maple es muy útil. En primer lugar tenemos, como podéis ver aquí, lo que es la sintaxis a utilizar, aparece en rojo lo que es obligatorio y aparece justamente después lo que son las distintas opciones, ¿no? Entonces, y lo más importante del GEL son justamente, yo siempre digo que son los ejemplos, porque son los que muchas veces nos pueden, digamos, ayudar a la hora de saber cómo hacer lo que estamos buscando hacer, ¿no? Y luego al final incluso aparece details, ¿no? Pues si vamos a FSolve Details, os vais a encontrar con mucha más información acerca de muchas más opciones justamente, ¿no? Que os podéis encontrar dentro de las opciones, digamos, de FSolve, ¿no? Acerca de la precisión, acerca del intervalo donde se busca, incluso podemos marcarle el máximo número de soluciones que queremos obtener, en fin, el método concreto de resolución numérica que se quiere utilizar. Y luego, de nuevo, otra vez, muchos más ejemplos, ¿no? De distinto tipo, ¿no? Bueno, pues cierro el help, que es muy, muy útil, y vuelvo a mi hoja de trabajo, ¿no? Bueno, pues en este caso, para comprobar que efectivamente hay 4 soluciones reales, hago lo que hice antes, ¿no? Hago justamente el dibujo de la función igual a mi ecuación y observo que la gráfica de la función corta al eje horizontal, en este caso son en tres puntos, que son las 3 soluciones reales que tiene justamente esta ecuación de grado 7. Bueno, la parte de expresiones algebraicas la voy a saltar simplemente porque solamente aporta lo que son las fracciones, que son cocientes de polinomios, y ahora vienen los polinomios, ¿no? Podemos manipular polinomios y fracciones exactamente igual, ¿no? Estructuras de datos en Maple, y esto es muy importante. Listas. Las listas nos ayudan a preparar muchos de los problemas que intentamos resolver, ¿no? Las listas en Maple se escriben simplemente añadiendo cosas separadas por comas dentro de los corchetes, ¿no? En este caso, la lista que ha asignado a la variable GG tiene pues números, variables y un polinomio, ¿no? Bueno, pues Maple ofrece una gran cantidad de funciones para trabajar con listas. Por ejemplo, la función map. La función map lo que hace es aplicar una función a todos los elementos de una lista. En este caso, pues estamos aplicando la raíz cuadrada. Y lo que ha hecho Maple ha sido calcular o escribir la raíz cuadrada de cada uno de los elementos que está dentro de mi lista, ¿no? Si guardo dentro de XX justamente lo que acabo de hacer,
la función nobs justamente lo que hace es calcular el número de elementos de una lista, ¿no? Pues me da que justamente es mi lista y 8 elementos, ¿no? Hay muchas maneras de escribir listas, ¿no? O de generarlas, ¿no? Fijaros, lo que aparece a continuación es generar una lista, lo que aparece aquí, es generar una lista que tiene los elementos de la lista anterior a los que le hemos sumado 3 a cada uno de los elementos. Y pongo aquí este ejemplo por dos razones. En primer lugar, por el comando OP. El comando OP lo que hace es quitarle los corchetes a una lista. Transforma una lista en lo que en Maple se llama una secuencia o una sucesión, pues más bien una secuencia, ¿no? ¿Y por qué hago eso? Porque yo voy a crear un bucle que va desde 1, va a ser en este caso hasta 8, que es el número de elementos que tiene mi lista, y lo que hace es, en cada paso es, empiezo con la lista vacía, lo que hace es quitarle a la lista anterior sus corchetes y añadirle al que le toca en este momento, sumado 3, el elemento de la lista de partida, ¿no? Entonces, bueno, pues si ejecutamos primero creación de la lista vacía, asignar 8 a la variable número, veréis que ahora la lista sigue teniendo 8 elementos, pero justamente lo que hemos hecho ha sido simplemente sumarle 3. Pero puedo sumarle 3 o puedo sumarle, por ejemplo, pues j al cuadrado. Voy a poner aquí j al cuadrado, repito otra vez, perdón, j al cuadrado, repito otra vez esta instrucción y ahora veréis que ahora pues lo que hemos hecho ha sido sumarle a cada uno de los elementos de mi lista de partida justamente el j al cuadrado en cada caso, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, importante de este ejemplo que tenemos aquí, por un lado, la función op, que lo que hace es desvestir de corchetes una lista, y luego es la primera vez que nos encontramos con una estructura de programación en Maple, que en este caso es un bucle, ¿no? La estructura es muy sencilla, for es obligado, desde un número, el contador es obligado también, y luego from hasta, desde lo que toque hasta donde toque, el do es aplicado, luego viene un conjunto de instrucciones, si hay más de una hay que separarlas por puntos y coma, y siempre en este caso hay que cerrar justamente el bucle justamente con OD, que es el inverso del do, para ver que se está cerrando, ¿no? Bien, como os decía, OP lo que hace es desvestir de corchetes a una lista, NOPS lo que hace es calcular el número de elementos de una lista, y luego la forma de acceder a un elemento concreto de una lista se puede hacer de dos maneras. Esta instrucción que aparece aquí, de nuevo op, pero en este caso ya no es de la lista, sino hay un número delante, es el quinto elemento de mi lista, o directamente poner los corchetes y, como ocurre en este caso, calcular quién es el segundo elemento de mi lista de partida, ¿no? Hay muchas maneras de generar listas y secuencias, ¿no? Por ejemplo, si yo coloco aquí este cociente, si a este cociente que tengo aquí le añado $1 y le digo que n vaya desde 1 hasta 10, lo que hace es generar la secuencia donde lo que ha hecho Maple ha sido evaluar la expresión anterior, la que está justamente a la izquierda, para n desde 1 hasta 10. Y aparece la secuencia de todos estos números que se obtienen justamente cambiando la n por 1 en primer lugar, la n por 2 en segundo lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, finalmente, un ejemplo final para cerrar esta parte de listas, justamente voy a aplicar, fijaros, en la variable comodín tanto por ciento, ¿quién está? Está esta secuencia. Lo que hago, le pongo los corchetes, lo convierto en una lista y aplico math para calcular la raíz cuadrada de todo eso. Y justamente ahí tenemos la raíz cuadrada de los elementos de esa lista. Más cuestiones, sucesiones, límites y series. Pues Maple es muy bueno calculando límites y sumas de series. Bueno, pues este límite es fácil, este límite ya es menos fácil, porque su límite cuando n tiende a infinito es la raíz cuadrada de e. Suma series, justamente aquí tenéis la suma de la serie armónica de razón 2, que la suma es esta. Y incluso podemos también jugar con Maple para que nos lo dé en formato matemático. ¿Para qué? Ahora veréis por qué, ¿no? La diferencia entre el comando sum con la S mayúscula y el comando sum con la S minúscula es que con S minúscula lo que hace es calcularlo. Con S mayúscula simplemente nos devuelve sin evaluar esa expresión matemática, ¿no? Bueno, pues esto a veces es muy útil porque en Maple también, los que sepáis lo que es, Maple también genera código LaTeX, que es un lenguaje de proceso de textos matemáticos, ¿no? Si le digo a Maple que me aplique LaTeX justamente a la expresión anterior, pues me da el formato Maple justamente que él recomienda para justamente insertar estos comandos LaTeX justamente en nuestro documento .tex, ¿no?
Bueno, polinomios. Bueno, pues ¿cómo no va a trabajar con polinomios? Pues bueno, pues estoy asignando a la variable polinomio ese polinomio, el formato de escribirlo es el normal, vista la sintaxis de las operaciones aritméticas en Maple, y hay muchísimas funciones para trabajar con polinomios. Calcular el grado, bueno, si el polinomio, calcular el coeficiente que acompaña a x a la 1, si pido el coeficiente de x a la 2 me volverá 0, o el coeficiente de x a la 3 me volverá 1 también. Trabaja con polinomios en una y varias variables. Para este polinomio en dos variables le puedo decir a Maple que me lo escriba, y es lo que hace la función collect, como si fuese un polinomio en la y. Y justamente, perdonar, que pensé que lo había pagado todo, pero este está sin apagar. Ahí está. Bueno, pues como os decía, justamente lo que va a hacer aquí Maple es ordenarlo, digamos, como si fuera un polinomio en la Y, y los coeficientes van a ser polinomios en la X, ¿no? Operaciones con polinomios, aquí tengo P y aquí tengo Q, pues multiplicación, pero como Maple es perezoso, hay que utilizar el comando span para que de verdad haga la multiplicación, pero puedo convertir los polinomios puedo ordenarlos, en este caso estaba ordenado ya, si no los tuviera lo hubiera ordenado, ¿no? Cuando lo ordena justamente, lo hace siempre por el orden de potencia mayor, potencia menor, ¿no? Potencias de polinomios, tan grande como queramos. De nuevo, no lo hace porque es perezoso y justamente la potencia décima, ¿no? Más operaciones con polinomios, pues el resto de los polinomios y el cociente. Y donde Maple es especialmente bueno también es en factorizar polinomios, en este caso sobre los números enteros, ¿no? Y aquí tenéis justamente un ejemplo, pues, sencillo, ¿no? El mundo de las funciones. Bueno, Maple es muy bueno trabajando también con funciones, ¿no? Y de hecho utiliza un formato que es muy próximo al que utilizamos normalmente cuando trabajamos con el papel, ¿no? Si os fijáis, la función f va a ser la función que, en este caso, a cada x utilizamos el guión y el mayor, que le asocia el 2x cubo menos 3 coseno de x más 1, ¿no? Y ahora podemos trabajar justamente con esta función como hacemos habitualmente. Quiero saber lo que vale f de 17, pues f de 17. Le pongo el vale f delante para que haga la cuenta, ¿no? Maple también es capaz justamente de trabajar con funciones definidas a trozos, ¿no? En este caso, la función es, si x es menor o igual que 0, la función es elevado a la x al cuadrado menos 1, y si x es mayor que 0, es x al cubo, ¿no? De hecho, nos devuelve un formato que nos permite entender con qué función estamos trabajando. Y de nuevo, justamente, en este caso, puedo calcular lo que vale g de 0, lo que vale g de menos un medio o lo que vale g de un medio, ¿no? En algunos casos, dejadme que quite el simplify para que veáis qué es lo que ocurre, lo quito, quitado un paréntesis de más, no ha hecho la cuenta. Entonces, como yo sé que esto es simplificable, no lo ha hecho, pues directamente lo que hago es le pongo el simplify y directamente pues Maple es capaz de simplificarme, digamos, esa expresión que sabemos que era simplificable, ¿no? Gráficos de funciones. Esto es una de las herramientas que más uno usa en Maple porque hay muchas cosas que conviene visualizar, ¿no? Bueno, pues la función principal es la función plot. No olvidéis que aquí tengo mi función f, que era esta función que aparece aquí. Pues, ¿cómo funciona la función plot? Pues en este caso pongo la función f, digo quién es mi variable, le digo que la x va de menos 6 a 6 y quiero que el dibujo salga en verde. Pues aquí tenéis la función que va en verde. Se me va de madre, vamos a decirlo así, digamos, los valores cuando la x es muy grande, pues le fuerzo directamente a que la y me la enseñe solamente desde menos 6 a 6. Cuestiones importantes. Si me pongo aquí encima del gráfico, aparece una línea nueva aquí abajo. Normalmente la última línea de estas tres que aparecen aquí, la última línea va cambiando en función de aquello que seleccionemos, ¿no? Si estoy aquí, me da opciones para trabajar con este texto, negrita, itálica, más grande, más pequeño, pero si marco el dibujo, me da opciones para trabajar con esta gráfica. Si os fijáis, la gráfica, las escalas de los ejes no son las mismas. Desde 0 hasta 1 hay una longitud que no es la misma que va desde 0 hasta 2, ¿no? Eso ocurre porque Maple inicialmente, por defecto, elige la mejor escala posible en cada eje, distintas, para que mejor visualicemos el resultado. Ahora, si queremos que las escalas sean las mismas en ambos ejes, vamos aquí 1, 1, 1, le hago, digamos, el 1, 1, y veis que, lógicamente, cuando exactamente, ahora está bien, ¿no? Fijaros, aquí va del 0 al 2 y aquí va del 0 al 2, ¿no? Entonces, bueno, pues sigue siendo la misma gráfica, pero con el cambio de escalas en los ejes, la percepción visual es distinta cuando uno quiere buscar ciertos detalles, ¿no? Entonces, bueno, si queremos volver al defecto de Maple, pues directamente venimos aquí, ¿no? Muy bien, bueno.
Más ejemplos, ¿no? Bueno, una función más complicada, esta es la de antes o parecida, como podéis ver, pues bueno, pues de nuevo, si ha elegido Maple directamente en la escala buena, si vamos al 1, 1, bueno, pues tampoco es que sea mal, pero hay casos en los que es importante esta diferenciación, ¿no? Como os decía antes, podemos cambiar continuamente de dónde a dónde queremos ver justamente de qué X a qué X o de qué Y a qué Y queremos ver la gráfica, ¿no? Bien. Siguiente cuestión importante. Podemos dibujar más de una función en el mismo gráfico. Aquí tenéis justamente estas dos funciones. Voy a que veáis las dos por separado, para que estén separadas, es de separar en la misma línea por el punto y coma. Aquí tenéis la primera, aquí tenéis la segunda. Si las quiero dibujar a la vez, voy a poner un dos puntos para que me las guarde. Lo que ha hecho aquí simplemente es guardarlas dentro de cada gráfica, dentro de una variable. Y ahora justamente le digo a Maple que me haga el display de ambos dibujos. Ahora hablo de la sintaxis que aparece a la izquierda, ¿no? Simplemente veamos el resultado. Aquí tenéis justamente el resultado de dibujar las dos gráficas en el mismo dibujo, ¿no? A ver, esta es la primera vez que aparece. Por defecto en Maple hay muchas funciones, por cuestiones, digamos, lo diré, de eficiencia en memoria, que no están automáticamente disponibles, ¿no? Y por eso es necesario justamente invocarlas, ¿no? Lo habitual es que esas funciones estén organizadas en justamente paquetes, ¿no? Pues en el caso de Maple para dibujos hay un paquete que es plots, que si yo digo, por favor, tráeme porque las quiero utilizar, voy a poner display solo sin esto que aparece aquí. Si yo le digo a Maple Display mis dos dibujos, no me lo hace, pone, quiero hacer display de esto. Ahora, si yo le digo a Maple, cárgame todas las funciones que están dentro del paquete plots, me va a cargar todas estas. Una de ellas es display, que aparece aquí. Ahora, si uso display, veréis cómo sí funciona y aparecen, digamos, las dos gráficas, ¿no? Otra forma de hacer esto sin tener que cargar todas las funciones que están en plots es justamente como aparecía antes. Déjame que vaya hacia atrás para que se vea, así no me equivoco con la sintaxis. Es esta, ¿no? Esto lo que hace simplemente, voy a quitar esta línea. Ay, me he ido demasiado atrás. A ver. Esto simplemente lo que hace justamente, vaya, Tito, que ahora no me deja volver donde estaba. Esto es plots. Display, justamente lo que hace es llamar solamente esa función y en ese momento. O sea, la ventaja de la primera opción es que a partir de ahora todas esas funciones están directamente accesibles. La ventaja de esta opción es justamente que solamente uso ahora y por esta vez esa función y no está, digamos, ocupando memoria, ¿no? Vamos a hacerlo así, ¿no? Más cuestiones importantes de las gráficas. Puedo dibujar conjuntos de puntos, ¿no? Pues la sintaxis es bien clara. La función es pointPlot y dentro de una lista o de un conjunto introduzco las coordenadas de los puntos. Aquí le estoy diciendo qué tipo de símbolo quiero para cada punto, qué tamaño quiero que tenga cada símbolo para cada punto y en qué color, ¿no? Pues veremos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos, que son todos círculos sólidos y que tienen tamaño 30 y color verde, ¿no? Si lo quiero en azul, pongo blue. Si lo quiero más pequeño, pongo aquí un 20. Y si lo quiero solamente círculos, pues pongo simplemente circle. Y aquí tenemos pues círculos más pequeños, ya no son sólidos, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? De nuevo, la forma de buscar, digamos, las opciones es utilizando el help sobre la función pointPlot, ¿no? Si hago lo que hice antes, voy a pointPlot, aparece el help, aparecen un montón de posibilidades y sobre todo muchos ejemplos donde, sobre todo con los ejemplos, en una primera aproximación es la forma sencilla de llegar justamente a lo que uno está buscando, ¿no? Y luego en Help es importante también ver lo que aparece en el See Also que aparece a la derecha, porque en este caso, si voy a Plot Options, veréis que por algún sitio aparece el symbol, y aquí aparecen, por ejemplo, pues todos los símbolos. O sea, puedo poner asterisco, box, círculo, cross, o sea, digamos que o symbol size nos explica justamente que puedo ir, digamos, que por defecto, si no ponemos nada, utiliza de tamaño, digamos, 10. A partir de ahí, justamente, ya decidimos nosotros, ¿no? Bueno, sigo con los ejemplos, ¿no? También dibuja Maple curvas definidas de forma implícita. En este caso voy a decirle que me dibuje la circunferencia unidad. Hay que decirle en este caso de dónde a dónde van a viajar o van a tomar valores las variables en cuestión, ¿no? Pues aquí tenemos el círculo unidad. En este caso, que viene a continuación, voy a justamente, primero,
voy a decirle a mí, porque quiero justamente que me decida el interior y el exterior de una curva dada en implícitas, ¿no? Y le estoy diciendo que los colores para el exterior y para el interior sean el azul y el verde, ¿no? Pues veréis justamente que me ha puesto, digamos, en el interior en azul y el exterior en verde, ¿no? Dónde es mayor que cero y dónde es menor que cero, justamente la función cuya gráfica estamos interesados, ¿no? No se ve muy bien porque Maple mejora mucho las capacidades, pero si vierais con detalle lo que aparece, digamos, en la circunferencia, se nota cierto escalado, ¿no? Pues a Maple también se le puede decir, házmelo más fino, no quiero ver, digamos, esas esquinitas, ¿no? Pues aunque no se aprecie, digamos, se aprecia justamente que aquí hay pocos puntos, estos cuadraditos, aquí hay más puntos, ¿no? Digamos que la aproximación del segundo caso es mucho mejor, ¿no? Y como antes os decía, podemos mezclar más de una. Aquí tenemos, digamos, dos ecuaciones en implícitas dibujadas, ¿no? Y aquí tenemos justamente, por un lado está la hipérbola, una hipérbola y justamente la exponencial, ¿no? En este caso, como estamos utilizando implicit plot, que es la función que dibuja curvas en implícitas, pues he dado, digamos, en implícitas justamente la función exponencial, ¿no? Hay un caso que es interesante, que se me ha dado antes, en donde habíamos dibujado dos curvas dentro de la misma gráfica. Voy a abrir un campo, voy a escribir aquí, por ejemplo, la exponencial de x, aquí aparece la función, cojo esto que tengo aquí y lo arrastro. Y lo arrastro hacia la gráfica. Y lo que hace Maple es integrarme dentro de la gráfica lo que acabo de arrastrar sobre ella. Digamos que esto es un ejemplo más de la flexibilidad de esta herramienta, ¿no? O sea, ahora puedo decir, bueno, pues espera, ahora calcúlame la derivada, aunque luego hablaremos de ellas ahora mismo, de, por ejemplo, seno de x partido de, voy a hacer un poco complicada, de x cuadrado más 1 respecto de x, me sale una función complicada, que es esta de aquí, la vuelvo a seleccionar y quiero ver cómo esto que hay aquí dentro. Pues la arrastro ahí arriba y aparece por algún sitio, es esta que ha aparecido justamente aquí, que está en el azul oscuro, también la gráfica de esta función, ¿no? O sea, digo esto un poco para insistir en la flexibilidad de la hoja de trabajo de Maple, ¿no? Bueno, sigo donde estaba. He acabado con las curvas, digamos, en implícitas y, lógicamente, Maple también dibuja curvas en paramétricas, ¿no? En este caso, la función es de nuevo plot, pero en este caso hay que introducir, digamos, los dos, la x y la y en función del parámetro, y dentro del mismo corchete hay que introducir de dónde a dónde viaja el parámetro. Fijaros que Maple permite incluso también que el parámetro vaya de menos infinito a más infinito, ¿no? Pues en este caso, como os decía, tenemos la circunferencia. En este caso tenemos aquí que, de nuevo, si lo meto todo dentro de una lista, tengo una en paramétricas, que es la primera, que tengo aquí, tiene sus tres componentes, la x, la y de dónde a dónde va el parámetro. Aquí lo mismo, la x, la y de dónde a dónde va el parámetro. Y estoy diciendo que la primera va en azul y la segunda va en negro, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos pues una circunferencia y una elipse, ¿no? No solamente dibuja curvas en el plano o funciones en una variable, sino también dibuja curvas en el espacio o funciones en dos variables, ¿no? Bueno, pues en primer lugar tenemos la gráfica de la función seno de x más y. La función en este caso es la función plot 3D, ¿no? Y la sintaxis es muy natural, ¿no? La función a dibujar y de dónde a dónde varían la x y la y, ¿no? Pues aquí tenéis la gráfica de la función seno de x más y. En el caso de las gráficas 3D, el dibujo es completamente movible. Le puedo mover como nos interese, justamente para apreciar los detalles que queramos apreciar. De nuevo veréis justamente que al ponerme aquí, de nuevo ha aparecido justamente una lista nueva de posibilidades, ¿no? O sea, en este caso puedo, en vez de verlo, digamos, en modo, digamos, parche, lo puedo ver directamente en modo sin parche, ¿no? Entonces, bueno, pues las líneas molestan menos, ¿no? O incluso puedo verlo en modo, digamos, punto, ¿no? Pues vamos a ver qué puntos he utilizado para hacer el dibujo, ¿no? Y muchas más cosas, ¿no? Incluso decir, bueno, pues quiero apreciar cómo es de grande o qué problemas hay en alguna zona, pues aquí con el más lo que hace es, lo marco y ahora voy aquí y se va haciendo cada vez más grande según vaya marcando dónde está. Que quiero volver a la situación anterior, marco el menos, voy a dar el menos aquí, eh, me parece que ahora mismo me he equivocado de menos. Estoy dando el menos en. Fijaros que esto pasa a veces. He dado el menos justamente en qué? En la visualización de la worksheet. Yo he dado en el menos de abajo. Voy a hacer más grande de nuevo la worksheet. Esto se ha perdido. Vuelvo a ejecutarlo. Vaya, ahora no me deja porque he tenido, creo que he hecho muchas veces el menos. Debería hacer más veces
¡Ay! He vuelto otra vez a ponerme donde no debía. Vamos a hacer otra vez. Lo que pasa es que me pongo aquí la gráfica, voy a suprimir esta opción, vuelvo a ejecutar aquí la tenemos otra vez, e insisto en lo de utilizar este más, lo pego aquí, y he de utilizar este menos, no el de arriba, lo pego aquí y vuelvo al sitio de antes, ¿no? Bueno, ahora he aplicado el menos demasiadas veces a la parte de la gráfica. Voy a hacer un poco más para que aquí. Vaya, se me está negando el ratón, déjame que lo ejecute otra vez. Vamos a hacerlo bien. Ejecutamos de nuevo y lo dejamos como estaba, ¿no? Como estaba. Bueno. Más tipos de, fijaros, este plot 3D también funciona de forma paramétrica. Esto es lo mismo de antes. Ahora tengo, digamos, la X, la Y, la Z, aunque estoy utilizando la X y la Y como parámetros, ¿no? Pero de nuevo es un plot paramétrico y en este caso tenéis justamente aquí, tras un segundo, el dibujo en cuestión que nos da esa expresión paramétrica. Como antes pasaba, podéis decidir también cómo queréis de grande o pequeña sea justamente la malla que estáis utilizando para hacer el dibujo, ¿no? Bueno, pues en este caso veréis que los cuadritos son más pequeños, ¿no? La famosa función que aparece en este caso en MATLAB. Puedo decirle que en una de las variables haya, digamos, una grid más complicada, ¿no? Pues Maple va ajustando el dibujo a los cambios que le estemos dando, ¿no? E incluso lo que antes hacía sobre el dibujo de ir a esta opción y elegir cómo lo quiero ver, también se puede meter, digamos, de nuevo como una de las opciones de la función. En este caso quiero simplemente los contornos. Pero si no me ha gustado cómo queda y lo quiero ver de otra manera, voy de nuevo aquí y elijo la zona parche y la vemos, digamos, con la zona parche, ¿no? Bueno. Y, como no, también permite dibujar varias gráficas dentro de la misma función, ¿no? En este caso tengo 4 funciones, todas son paramétricas, ahora los parámetros de nuevo son X e Y, pero digamos son parametrizaciones, digamos, en el espacio, y veréis aquí justamente estas funciones en el mismo dibujo, e incluso puedo definir que el color venga dado por una función, como este es el caso, ¿no? Aquí tenéis justamente las 4 funciones, que son 4 tubos que podéis justamente visualizar, ¿no? Maple también permite hacer animaciones, ¿no? En este caso, la función que lo hace es animate, y en este caso lo que voy a dibujar es justamente una parábola y ver cómo cambia, ¿no? O sea, si os fijáis, quiero animar la función plot, lo que va a variar va a ser, digamos, es en función del parámetro A, que es el que va a darme distintas instancias a ese dibujo, y lo que voy a dibujar es, para x entre menos 4 y 4, la función A por x al cuadrado, ¿no? Una vez que he mandado a ejecutar la función, me aparece el valor más pequeño, lo que vale la gráfica de la función menos 3x cuadrado. Y ahora, si quiero animarlo, de nuevo, me pongo en el dibujo y veréis que de nuevo ha cambiado la tercera de las líneas, ¿no? Y aparece una flecha que se indica anímalo y justamente veis cómo va cambiando justamente la parábola según va avanzando el valor de A, ¿no? Se puede hacer con gráficos 2D y lo mismo se puede hacer con gráficos 3D. O sea, en este caso lo que tenemos es, la idea es la misma, es un paraboloide justamente que va a ir evolucionando en función del valor, en este caso, de A, ¿no? En este caso, fijaros que de nuevo es lo mismo, exactamente lo mismo, pero digamos la A varía en este caso de menos 2 a 2. De hecho, aquí hay un conjunto de opciones, puedo hacer que vaya más rápido, el frames per second que sea 20 en lugar de 10, y veréis cómo ahora va a ir mucho más rápido que antes, ¿no? O hacerlo más grande como antes, o más pequeño, o incluso mover, digamos, la colocación de la gráfica en mi zona de dibujo, ¿no? Y aquí ya algún ejemplo más de animación, algo más complicada. Perdón, esta de aquí, pues bueno, esta es parecida también, ¿no? Pasa que cambia, digamos, los colores, ¿no? Si os fijáis, aquí estoy dibujando una curva dentro de ese paraboloide, ¿no? La voy a girar un poquito más para que se vea mejor. Lo que estoy haciendo es generar una curva que se mueve desde una esquina hasta la otra de mi paraboloide, ¿no? O el último ejemplo, cómo se puede mover una pelota justamente en la gráfica de la función seno, ¿no? Pues al final, ¿qué es la pelota? Si os fijáis, la pelota es un punto de coordenadas x, y. De hecho, lo que hacemos es definir un procedimiento que me dibuja el punto XY en azul con solid circle y de tamaño 40 en el punto XY que digamos, ¿no? Luego hablaremos de cómo hacer pequeños procedimientos, ¿eh? Bueno, pues esto es, digamos, donde va a estar colocada mi pelota. Ahora voy a definir dónde voy a bajar la pelota, que de nuevo es el dibujo de la función seno, que la llamo así, lo meto dentro de esta variable. Y ahora justamente es cuando viene el animate. El animate es, ¿quién se me mueve? La pelota. ¿Dónde se me mueve? Justamente en la función seno, ¿no? Pues justamente aquí tenéis
la pelota, me pongo justamente en la gráfica, le marco el dibujo y vemos cómo la pelota se mueve justamente en la gráfica de la función sigma, ¿no? Bueno, ya hablé antes de los pros paramétricos. Bueno, este ejemplo, déjame mirar la hora a ver cómo voy. Bueno, prefiero saltármelo para más adelante. Bueno, cuestiones de cálculo diferencial e integral, hace límites de funciones también, complicados y menos complicados, calcula derivadas, simplifica esas derivadas que al principio pueden ser complicadas, como este es el caso. En este caso he calculado la segunda, ¿no? Fijaros que la diferencia entre este caso y este caso es que si no pongo nada, calculo la derivada. Ahora, si quiero calcular la segunda o la tercera, pues voy cambiando, voy a poner la quinta, por ejemplo, y veréis que la expresión es más complicada, lógicamente, ¿no? En este caso estoy calculando pues, la derivada de esta función que aparece aquí, ¿no? Cálculo integral, como antes visteis con las series, si pongo la I mayúscula me enseña sin evaluar la integral, si le pongo, digamos, la I minúscula, justamente me sale la integral, ¿no? Bueno, aquí tenemos de nuevo pues alguna integral más. Cuando es definida, pues simplemente hay que ponerle de dónde a dónde varía la X, y en este caso, pues veréis aquí, por ejemplo, pues las dos cosas, ¿no? La integral sin evaluar, justamente porque he puesto la I mayúscula, y luego ya lo que vale es integral evaluada, porque justamente nos encontramos con la integral ya evaluada, ¿no? Y como ocurre con el cálculo integral o como ocurre con las ecuaciones, pues evidentemente hay funciones que no admiten una primitiva que se pueda describir en términos de funciones simples, como por ejemplo esta, ¿no? Afortunadamente, Maple tiene la opción de, bueno, pues voy justamente a ponerla, digamos, entre 0 y 1. Si no digo nada, Maple no me la va a evaluar, no lo hace, pero si le digo que me la evalúe numéricamente, y en este caso a 20 dígitos, sí, como sabe que es un valor numérico, Maple sabe que en este caso tiene que aplicar las técnicas correspondientes para calcular un valor aproximado de esta integral. Como no podía ser de otra manera, Maple también trabaja con ecuaciones diferenciales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la ecuación diferencial que es la derivada tercera de la función y menos dos veces la función y más 1 igual a 0. Cuando en Maple hablamos de ecuaciones y si no ponemos igual a 0, se entiende que lo que viene a continuación es igual a 0, ¿no? Bueno, pues Maple es muy bueno resolviendo en términos de funciones simples cuando sea posible y sepa hacerlo estas ecuaciones y en este caso pues la solución justamente es esta que aparece aquí. Fijaros que Maple se ha visto obligado, como no podía ser de otra manera, a introducir justamente las constantes de integración, como es de orden 3, pues lógicamente aparece el C1, aparece el C2 y aparece el C3, ¿no? Si hubiéramos dado un conjunto de condiciones iniciales, que la función en 0 valga 1, que su derivada primera en 0 valga 0 y que su derivada segunda en 0 valga 0, que son estas que hemos escrito aquí, y ahora llamo a la misma función de antes, la función de solve. La función de solve es la que resuelve ecuaciones diferenciales, ¿no? Y dentro de mi conjunto introduzco tanto la ecuación como las condiciones iniciales, ya no aparecen las constantes de integración y me da justamente pues, cuál es la solución de esta ecuación diferencial. Como antes os decía, no siempre es posible hacer esto con una ecuación diferencial. Maple también justamente lo que hace es capaz de resolverla en forma numérica, ¿no? La función para ver, la función es de solve, si la ejecuto me dice que, vale, te doy un procedimiento, la solución es una función que me va a calcular, digamos, valores de la función solución de esta ecuación diferencial, ¿no? Bueno, pues lo que hay que hacer es pedirle a Maple que me la dibuje, ¿no? La función que Maple dibuja las soluciones que proporciona de solve cuando invocamos la opción numérica, pues justamente lo que sale es la gráfica de esa función. Y lo que voy a hacer a continuación es comparar la solución numérica, que es la gráfica de esta función, con la solución analítica, que es esta función. Y veréis, lo que hago simplemente es, por un lado, guardar en la variable de d la gráfica de la función que me ha dado la resolución numérica aproximada de esa función diferencial con la gráfica de la solución analítica, ¿no? Que la guardo dentro de HH, ¿no? Bueno, ya se puede ver, si ejecuto HH, ya se puede ver que son prácticamente iguales, pero como puedo en Maple dibujar las dos a la vez, veréis que no se nota prácticamente ninguna diferencia entre las dos, ¿no? Maple es muy bueno resolviendo ecuaciones diferenciales tanto de forma simbólica o forma cerrada o forma analítica como en forma numérica.
También Maple resuelve ecuaciones diferenciales en derivadas, ecuaciones en derivadas parciales, ¿no? Pero, en fin, no me cabe todo dentro del tutorial que tengo, digamos, entre las manos, ¿no? Álgebra lineal. Bueno, pues lógicamente es capaz de resolver todo tipo de problemas de álgebra lineal. Cuestión importante. Ya he hecho muchas cosas. Tengo mi sesión contaminada, muchas variables, muchas cuentas. Hay un comando en Maple que lo que hace es ponerlo todo a cero, que es el comando restart. Dejarme que añada aquí incluso un campo más. Voy a quitar esta de aquí. Esta la quiero explicar antes luego con más detalle. Si os acordáis, R antes era justamente esta variable. Bueno, pues si le doy restart, a partir de ahora R ya desapareció. He limpiado todas las variables de antes directamente, ¿no? Bueno, pues ya he dado restart, lo hago de verdad. Vuelvo a poner aquí with linear algebra, porque Maple para trabajar en álgebra lineal requiere, digamos, o que invoquemos como antes una función concreta o directamente cargar el paquete entero y veréis que hay una buena colección justamente de herramientas para trabajar con álgebra lineal. O sea, veréis que aparece aquí, luego la veremos, eliminación gaussiana, determinante, andar por valores singulares, si busco la E aparecerán los eigenvalues, los valores propios, aquí están eigenvalues, eigenvectors, tenemos un montón, digamos, de posibilidades, ¿no? Cuando uno ya sabe que quiere utilizar y no quiere ver esto, pues lo que hay que hacer es poner dos puntos, hace lo mismo, pero no vemos las distintas funciones que nos aporta este paquete de Maple, ¿no? Bueno, primero, sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Bueno, dejarme que baje esto un poquito para ver la hora, que no se me despiste el tiempo. Bueno, pues, ¿qué he hecho aquí? Meter dentro de la variable EQN una lista donde aparecen una, dos, tres ecuaciones lineales que quiero resolver, ¿no? Son tres ecuaciones lineales en las incógnitas X y Z, ¿no? Bueno, pues una forma de atacar este problema, vamos a ver, hay muchas, ¿no? La primera es pues la que voy a ver aquí, que es, bueno, voy a Solve. Le digo a Solve que me resuelva este sistema de ecuaciones en estas cuatro, digamos, variables, ¿no? Pues incógnitas, ¿no? Pues le doy y me dice que, bueno, pues lo hace bien y Maple elige ya justamente en función de quién despeja, porque este sistema tiene ciertas soluciones, ¿no? Me dice t es igual a t y lo que hago es poner todas las demás incógnitas en función de t, ¿no? Ahora, yo quisiera, digamos, que en lugar de hacerlo en función de t, me lo hiciese en función de z, si es posible, ¿no? Pues lo que hago es, aquí a continuación, pues no, me la resuelves respecto a x y t. Y si os fijáis, lo que hace simplemente es lo mismo, pero ahora me lo hace todo en función de z, ¿no? Incluso, si ahora aquí arriba quito la x y la pongo aquí al final, pues veréis que sigue el criterio de coger la última como variable siempre que sea posible, ¿no? Bueno, esta es la forma con lo que sabíamos, ¿no? Pero Maple integra todas las opciones de álgebra lineal utilizando matrices, ¿no? Pues para los sistemas de ecuaciones lineales hay una función que estoy marcando en pantalla, generate matrix, que lo hace justamente es construir, digamos, la matriz de las incógnitas, la matriz del sistema y el término independiente, ¿no? Entonces, incluso si le añadimos la opción aumentada, lo que hace es, en lugar de darnos la matriz y el vector, me lo mete todo dentro de la misma matriz, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Maple también tiene comandos para generar matrices motu propio, ¿no? O sea, directamente el comando matrix, le decimos cuántas filas, 3 en este caso, cuántas columnas, 5 en este caso, y la forma de introducir filas y columnas, en este caso es por filas, es justamente la que tenéis en pantalla, ¿no? Dentro de unos corchetes colocamos cada una de las filas, ¿no? Directamente B, de nuevo, es la matriz de antes, o sea, que la podemos introducir a mano o generarla a partir de las ecuaciones, ¿no? Y ahora contra esta matriz B le podemos aplicar eliminación gaussiana y justamente aquí aparecemos ya, está justamente, al perdonar, dejarme que lo apague porque esto va a volver a pasar y prefiero que lo vuelva a pasar. Un minuto, vamos a ponerlo en silencio. Modo de concentración, no molestar. Y ahora esto ya no volverá a pasar. Un momentito. Perfecto. Bueno, pues como os decía, ya tengo aquí aplicado a Gauss justamente a esta matriz y directamente pues no hay ningún problema. Ya podemos despejar la z o la t en función, digamos, la z en función de la t y con los demás, ¿no? Más opciones. Se puede trabajar con matrices. Si os acordáis, la matriz B justamente esta que teníamos aquí. Y ahora yo puedo seleccionar dentro de la matriz 3, B las tres primeras filas, de ahí 1.3, la 1, la 2 y la 3. Y ahora voy a seleccionar las columnas primera, segunda y cuarta, ¿no? Pues veréis aquí, ahora tengo una matriz cuadrada,
Tengo todas las filas y tengo justamente la primera columna, la segunda columna y la cuarta columna, ¿no? Y a esta matriz le voy a calcular pues, los autovalores, justamente, y también lo que voy a hacer, el comando que lo hace es esto, pero como ya veréis que saldrá con raíces, luego voy a calcularlos también de forma aproximada, ¿no? Pues aquí tenemos los autovalores, tienen una expresión complicada, este es el primero, el segundo es más complicado, el tercero también, y aquí aparecen justamente la expresión numérica de los autovalores. Podéis observar que prácticamente los tres han de ser reales porque la parte imaginaria es muy pequeña, ¿no? Maple es muy bueno calculando autovalores y autovectores. Fijaros esta matriz, luego veremos una más complicada. Una matriz ya complicada que tiene pues 2, 4, 6, 8 filas y 8 columnas. Y podéis ver que en este caso son sencillos, pero calcula muy rápido para esta matriz cuáles son sus autovalores y también cuáles son sus autovectores, ¿no? Ya son más complicados, ¿no? Los hay. Fijaros que cuando calculamos autovectores nos da directamente un orden en los autovalores para que sepamos que el primer autovalor que aparece aquí se le corresponde con el primer autovector que aparece en la lista que viene a continuación. Aparece ordenado para que sepamos justamente cuál es el autovector que corresponde a cada autovalor, ¿no? Bueno, una matriz más, tiene un montón de matrices Maple predefinidas, como la matriz de Hilbert, que justamente tiene los inversos es una matriz estructurada con los inversos de todos los números del 1 al 19. Es una matriz, si no me equivoco, de Henkel, si no me equivoco. Es una matriz 10 por 10, el rango en este caso es 10, el determinante pues se lo calcula muy rápido. Y para esta matriz voy a enseñaros una, no lo he dicho antes, pero digo por aprovechar el tiempo que nos queda, también calcula el rango de matrices, ahí no hay ningún problema, ¿no? Pero fijaros, si ahora calculo la matriz de Hilbert 100%, veréis que no nos escribe las 100 filas y las 100 columnas, afortunadamente, ¿no? Nos escribe los primeros elementos y nos dice que es una matriz 100%, ¿no? Bueno, pues va a ser ahora la primera vez que vaya a utilizar justamente la columna de la izquierda, ¿no? Bueno, voy a seleccionar esta matriz. Según vayamos seleccionando las cosas, aquí esto va cambiando. Y aquí aparece un comando que es browse, que no lo veo, no lo veo, porque no he seleccionado bien toda la matriz. Ahora ya sí va a aparecer, o debería aparecer. Dejadme que la seleccione bien. Si la he seleccionado bien. No he cogido esta, no. Quiero coger esta. Esta es la buena. Cojo esta, la quiero coger entera. Ahora aparece un comando browse que lo que hace es darnos acceso a la matriz, digamos, entera, ¿no? Entonces, es una estructura como esta que tenéis aquí. Yo puedo ir, digamos, quiero ver quién es el elemento, fila 85, y me muevo justamente a la columna 63. Esto no es muy útil, aunque puede serlo, lo que es útil justamente es la imagen. La imagen lo que nos da es un dibujo en función del tamaño de la matriz. Aquí no se ve nada porque todos tienen más o menos un mismo tamaño, que va desde 0 a 1. Se ve aquí arriba una esquinita, justamente que está cercano al 1 porque es el 1, ¿no? Pero ahora, si calculo la inversa de esta matriz, que va a ser una matriz de un tamaño considerable, veréis que tarda poquito, la he calculado, aquí la tenéis. Si la selecciono, vuelvo otra vez a Browse y veréis que, si voy a la imagen, veréis que hay una zona, los números van desde muy negativos a muy positivos, aquí está la escala de color, pero veréis que casi todos están por esta zona gris, pero hay algunos extremadamente negativos que están por esta zona de la matriz. O sea, de hecho, dentro de opciones podemos elegir, no, perdón, dentro de imagen podemos elegir distintos tipos de colores para que se vea claramente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Estos números en verde están en esta zona, que no son, digamos, ni grandes ni pequeños, pero sí que aparecen números extremadamente negativos por esta parte de la matriz, ¿no? Para analizar matrices muy grandes, esta herramienta es extremadamente útil, ¿no? Y para acabar con la parte del tutorial inicial que os quería comentar, simplemente la parte ligada a lo que es el lenguaje de programación de Maple. Ya antes habéis visto que Maple permite trabajar con bucles. Aquí tenéis que me escriba J por J más 1 para J desde 1 hasta 5, como antes hicimos en el caso anterior. Hay muchas más estructuras de datos en Maple de las que he contado. Por ejemplo, la estructura, podemos definir arrays. En este caso, voy a decir un array que tiene 10.000 elementos. Y voy a meter dentro de este array justamente los 100 primeros elementos de la sucesión de Fibonacci. De nuevo es un bucle. Inicializo los dos primeros términos, marco n en este caso como 100, y voy a meter dentro de este array justamente los primeros 100 elementos, ¿no? Y luego los voy a visualizar, ¿no? Bueno, pues la función que los visualiza es la primera vez que aparece. La función sec lo que hace es recorrer, digamos, en este caso un array, hacerlo así, y justamente pues la ira de donde
de dónde a dónde tenga que ir y me los enseñará, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos justamente los 100 primeros elementos de la asociación de Fibonacci, ¿no? De hecho, el 99 justamente que está aquí, ¿no? No solamente hay bucles, hay también condicionales. En este caso, pues en función de lo que le digamos al principio, justamente me devuelve X o me devuelve Y, como 14 es mayor que 3, devuelve X. Al igual que en los bucles, el do acaba con el OD, el if acaba con el fi. Aquí tenemos un ejemplo un poquito más complicado que lo que hace es mostrarnos justamente, por ejemplo, este de aquí, mostrarme, por ejemplo, cómo calcular la norma de un vector, digamos, en R3. Estas son las tres componentes. Aquí están justamente los cuadrados internamente y me devuelve el último valor evaluado, que en este caso es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, ¿no? Es interesante que se pueden definir procedimientos complejos con variables locales que solamente asigna o tienen esa asignación dentro del procedimiento, ¿no? O sea, en este caso, definido este procedimiento, pues la norma justamente, el módulo de este vector 3, 4, 5 es 5 raíz de 2, ¿no? Y también Maple permite trabajar de forma recursiva, ¿no? Podéis ver aquí justamente cómo se define en Maple la sucesión de Fibonacci mediante un procedimiento recursivo, ¿no? Que es la forma habitual, ¿no? Si n es menor o igual que 2 es 1, y en caso contrario, justamente sumar los dos anteriores, ¿no? Fijaros que estoy llamando al procedimiento, digamos, le estoy llamando así a sí mismo. No lo he dicho antes, la forma de definir un procedimiento es mediante el término proc, y justamente aquí van justamente los distintos parámetros que necesita el procedimiento justamente para ser aplicado, ¿no? Bueno, pues en este caso tenéis el fit de Fibonacci de 23 calculado con este procedimiento. Bueno, con esto cierro esta parte del tutorial. Bueno, no lo ha dicho Antonio ni lo he dicho yo, pero tendréis acceso a este tutorial justamente después de que acabemos, ¿eh? No lo quiero salvar directamente. Y ahora, un ejemplo 2D, no voy a pararme en él demasiado porque simplemente indicaros qué es lo que contiene. Este ejemplo, la ventaja que tiene es que integra en un mismo, voy a cerrar, digamos, esta columna de la derecha, integra en un mismo, digamos, en una misma hoja muchas de las cosas que hemos visto, ¿no? Y es un problema concreto, ¿no? Tengo esta función que es una función que cambia según el valor de n, ¿no? Y quisiera ver cómo varía el valor máximo y el valor mínimo de esa función en función de n, ¿no? Bueno, pues es un experimento que podemos plantear tranquilamente a nuestros alumnos de primero, en cuanto sepan un poquito de cálculo diferencial, ¿no? Bueno, pues primero que hago, cargo justamente las funciones que quiero utilizar, voy a hacer muchos dibujos, defino la función f, voy a hacerlo más grande para que se vea un poquito mejor, la función f es la función con la que voy a trabajar. Fijaros, es la función que a cada n le asigna 1 más la suma de los cosenos de j por x partido por j para j desde 1 hasta n. Y la sintaxis es la habitual que hemos visto, ¿no? Y luego defino la función g justamente como la derivada de esa expresión, ¿no? Es otra función que lo que va a hacer va a ser calcular la derivada, ¿no? Y el objetivo es, para distintos valores de n, calcular las soluciones de g igual a 0, justamente porque van a ser los candidatos a ser el máximo y el mínimo de mi función, ¿no? Pues caso n igual a 2, ¿no? Aquí tenemos quiénes son para n igual a 2 estas funciones, la función f y su derivada, y justamente ya vamos viendo quiénes son los candidatos a máximo y a mínimo, y justamente pues resuelvo la función g para ver quiénes son los candidatos a máximo mínimo, calculo qué valores toma f ahí y lo que hago simplemente es hacer el dibujo todo a la vez, ¿no? Y aquí podéis ver, salen justamente lo que hemos calculado, son mínimos y son máximos, ¿no? Y se ve ya directamente, en el caso de igual a 2, dónde se alcanza el máximo, que es en 0, valor máximo 5 medios, y donde se alcanza el mínimo, que es 2 pi tercios, valor mínimo un cuarto. Fijaros que sigo trabajando en modo hoja de trabajo, pero estoy integrando ya muchas cuestiones, digamos, lo voy a decir así, muchas cuestiones de formato, ¿no? Pues esto que estoy haciendo aquí podría haberlo hecho también en modo documento, que luego le dedicaré un par de minutos, ¿no? Os muestro caso en igual a 3, porque es un caso un poquito más complicado. Caso en igual a 3, parecido, hago lo mismo, y al final lo importante es el dibujo, donde vamos a ver justamente, en el dibujo, vamos a ver, aquí están, donde se alcanzan los máximos y los mínimos, y ya vamos obteniendo distintos valores. Cuando tengáis acceso a esta hoja de trabajo, veréis que llegamos hasta el caso en igual a 6, y salen dibujos verdaderamente bastante impactantes en cuanto a lo que es cómo Maple es capaz de enseñarnos justamente darnos información acerca de esta conjetura, ¿no? O sea, a ver si me deja calcular alguno de los casos finales. No, tendría que calcularlo todo por el camino. Bueno, os recomiendo que lo hagáis, ¿eh? Y veáis justamente a dónde se llega, ¿no?
Más cosas que quiero decir antes de llegar al final. Hay herramientas en Maple muy útiles, que son las tareas, las tags. Lo que viene a continuación es un ejemplo concreto, ¿no? Es un ejemplo concreto de, por ejemplo, en este caso, de calcular el máximo y el mínimo de una función de dos variables condicionada, ¿no? Es un ejemplo típico de utilizar multiplicadores de Lagrange, ¿no? Pues Maple tiene muchas tareas a las cuales podéis acceder sin ningún problema e integrar en vuestros documentos, donde hay una hoja preparada, ¿no? Donde, o sea, yo aquí no he hecho nada más que acceder justamente a la tarea multiplicadores de Lagrange directamente, ¿no? Las tenéis en Tools. Las tareas, aquí las tenéis, están, digamos, en Tools, ¿no? En este caso ya estoy, digamos, en esta concreta, ¿no? Yo aquí escribo la función, ya la tengo ya la he traído, aquí tengo la restricción, aquí tengo quiénes son mis variables y le digo, ejecuta el método de Lagrange. Lo ejecuta y aquí están justamente las soluciones. Me dice quién tienen que ser las X, quién tienen que ser las Y's y lo que vale la función justamente para cada X y para cada Y. Podéis ver aquí justamente que el máximo se alcanza en el 4 y el mínimo se alcanza en el mínimo para estos puntos, ¿no? De hecho, dejadme que ejecute desde el principio. Un poco, porque esto podría haberlo hecho directamente. Tengo la F, tengo la G, defino la función con los multiplicadores y resuelvo, ¿no? Vale, se me ha ido un poquito. Y aquí está justamente de nuevo quién es la X, quién es la Y, quién es el lambda, ¿no? De hecho, aparte del task, yo aquí podría, digamos, dedicarle mucho tiempo a mostrar gráficamente a nuestros alumnos qué es lo que está pasando. Y veréis en este dibujo justamente qué es lo que ha pasado, ¿no? Tengo justamente la función que estoy minimizando y tengo justamente la restricción que justamente está abajo y simplemente hay que buscar los máximos y los mínimos de la curva en azul que está dentro de la gráfica 3D que tengo justamente de mi función, ¿no? Digamos que tenemos muchas herramientas que nos permiten ilustrar muchas de las cuentas o de las técnicas que intentamos enseñar a nuestros estudiantes, ¿no? Siguiente cuestión que no quiero obviar, no salvar, que es justamente el modo el modo documento. Voy a enseñaros, digamos, dos ejemplos. Este ejemplo es una tabla donde he colocado una hoja de ejercicios, donde aparece en modo, lo grande, que se vea bien, en modo tabla, ¿no? Aquí tengo una tabla donde voy generando, por un lado, el enunciado, aquí está la solución, y aquí está cómo hay que resolverlo en Maple. Y de hecho, esta parte es utilizable. O sea, aquí vengo al enunciado, tengo qué ecuación es, y justamente aquí está la solución. La puedo justamente ejecutar. En algunos he añadido la solución, en otros no. O sea, directamente, si voy justamente a este enunciado, que es esta la ecuación, aquí está qué comando hay que utilizar, y le doy a resolver, ¿no? Otro ejemplo de modo documento. Pues una pizarra para resolver un problema de estadística, ¿no? En este caso, aquí he integrado un problema concreto que tienen que resolver mis estudiantes, un problema más grande, y justamente aquí veréis, pues es un problema de estadística clásica, aparecen las fórmulas, yo le voy directamente diciendo al estudiante qué tiene que hacer, la hoja es ejecutable, aunque esté en modo documento, le voy directamente integrando justamente y calculando las distintas cuestiones que debe calcular. No me funciona porque no he cargado al principio los paquetes que debía haber cargado. Y ahora si ejecuto aquí abajo otra vez, me calcula la media y el valor numérico, ¿no? Y ya una última cosa que quiero contar aquí, el 6, ya, con esto me paro, map clicable. Bueno, voy a parar un minuto aquí, de nuevo. Esto también está en el modo documento y tiene que ver con la columna con la columna de la derecha, ¿no? Antes lo vimos, pero si ahora vengo aquí, por ejemplo, y selecciono esta expresión matemática, que ya he escrito en modo matemático. Aquí ha aparecido distintas opciones, ¿no? Pues, por ejemplo, a eso que he seleccionado puedo aplicarle derivar. Ya me pregunta a mí por respecto a qué variable, por si hubiera más, ¿no? Y me sale directamente, vaya, no ha salido lo que debiera, dejadme que lo haga bien porque he hecho varias cosas que no debía a la vez. Selecciono, doy diferenciar, y ahí aparece justamente, me dice qué es lo que ha hecho y me dice directamente justamente qué es lo que sale. Fijaros que yo si selecciono esto que aparece aquí, perdón, esta primera parte, aquí arriba ya me sale que podría hacerle cuál va a ser su dibujo. O si selecciono esta que está aquí, me sale aquí arriba cuál va a ser su posible dibujo. Pero le puedo decir que me lo haga y me lo añade justamente a la función. Esto es lo que en Maple llamamos Maple clicable, ¿no? Simplemente un clic, sin saber la sintaxis, me da el resultado que estoy buscando. Bueno, como de costumbre me quedo corto porque quiero contar muchas más cosas de las que puedo. Vuelvo a mi presentación porque hay varias cosas que quiero decir antes de terminar, ¿no? La primera tiene que ver con qué recomiendo yo acerca de modo hoja de trabajo, modo documento.
Desde luego, para aquel usuario que empieza con Maple, la primera opción es empezar con la hoja de trabajo, porque el modo documento introduce tantas opciones que al final un usuario nuevo pierde el control a veces y se desespera con lo que está haciendo. Ahora, ¿cómo hacer para abrir una hoja de trabajo en Maple? Déjame que vuelva otra vez a Maple. Voy a Maple otra vez, que lo tengo aquí abierto. Pues, el punto más importante es ir a File, New, y veis que New ya directamente nos dice hoja de trabajo o modo documento, ¿no? Damos a modo hoja de trabajo y a mí me sale así. Y eso tendría que saliros. Pero si no habéis hecho una cosa antes que luego os voy a contar, por defecto Maple nos coloca aquí en modo matemático. Entonces, siempre que estás escribiendo, te sale X al cuadrado, hay que moverse, no me sale en el modo que yo quiero, que es el modo, digamos, que escribo, digamos, en el formato, digamos, sin cuestión, digamos, de exponentes y subíndices y demás, ¿no? Para que eso pase, y eso lo tendréis en la presentación que también os vamos a proporcionar, es muy importante que hagáis lo siguiente, y es lo que viene a continuación. Que vayáis, digamos, a preferencias, según sea Mac, según sea Windows, es distinto, que vayáis a Display y que seleccionéis en Output Display justamente notación matemáticas 2D, para evitar justamente, déjame que compruebe una cosa, no vaya a ser que esté diciendo lo equivocado, no vaya a ser que lo esté diciendo equivocado. Voy aquí a preferencias, en Maple, yo estoy en un Mac, voy a Display, hay que poner justamente 2D. Perdón, un momentito. No, perdón. Ya sabía yo que no estaba bien, lo corregiré. Hay que poner notación de Maple y aplicar globalmente. La notación de Maple justamente es esta que estoy diciendo yo, que es, se nota que no he comido porque lo he cambiado no para el input, lo he cambiado ¿para qué? Para el Perfecto, output. lo Déjame tenías, que lo vuelva otra tenías vez bien en el input. Lo tenía bien en el input. Si es que cuando uno no Exacto. come a estas horas, Te has cambiado el cuidado. output. Esto quiero que se vea bien en formato matemático, y quiero justamente escribir en notación de Maple. Estaba bien. Voy a ponerlo otra vez globalmente. Hemos aprendido algo. Ahora déjame que compruebe que efectivamente sí que sale, digamos, el cuadrado, ¿no? Como tiene que salir en el output, ¿no? Entonces, insisto en que esto es muy importante para un usuario que empieza con Maple por primera vez, porque se va a ahorrar adivinar qué es lo que está pasando, ¿no? Vamos a decirlo así. Por lo tanto, repito, hay que ir a preferencias, hay que ir a display y hay que poner en input display, me he engañado la flecha, hay que poner en input display justamente Maple Notation y esto dejarlo como está. Y luego también hay una opción que yo también desmarco siempre, que es etiquetas de ecuaciones. A mí me molesta mucho que cada vez que hago una cuenta me salga a la derecha del todo la ecuación 2, la 3, la 4, la 5, que luego está útil porque puedes referenciarla, pero bueno, ya es para gustos, ¿no? Bueno, hay muchísimas más cosas en Maple. Hay una versión de Maple para el iPhone. No sé si para Android, no sé, eso ya aquí le pregunto a Antonio, ¿no? Pero hay Sí. muchísimas más herramientas dentro de Maple que te permiten hacer muchas más cosas, ¿no? De hecho, desde Maple se puede conectar con MATLAB, se puede conectar con Python. Dentro de Maple, en la hoja de trabajo que he utilizado yo antes, en el ejemplo que antes os enseñé, donde transformaba una forma en LaTeX, se puede transformar, digamos, código Maple en C, en C++, en Fortran, en Python, en R. Digamos que puede servir para muchas, digamos, trabajos que requieran cierta interoperabilidad en cuanto a utilizar distintas herramientas, ¿no? Que también hay una revista de Maple. Hay cuestiones para iniciados, para no iniciados, artículos de educación, de investigación, en fin, os recomiendo que accedáis a él porque siempre aparecen ejemplos muy interesantes.